El día de hoy les vamos a presentar temas derivados de los procesos de transferencia de calor. Este equipo está conformado por García Amaro, Evelyn Berenice, Martínez Contreras, Brian Eduardo y Mesillas Calderas, Ana Bárbara. Comenzando a hablar sobre los procesos de transferencia de calor, sabemos que hay una diferencia de temperatura y que gracias a esto existen procesos que implican la transferencia de calor. Sin embargo, todas las transferencias de calor ocurren a través de tres métodos: conducción, convección y radiación. ¿Qué es la conducción? Bueno, esta es la transferencia de calor que a través de una materia inmóvil por contacto físico, como por ejemplo, el calor que se transfiere desde un quemador de una estufa a través del fondo de un sartén hacia los alimentos que están, y este se transfiere por conducción. ¿Qué es la convección? Bueno, este es un mecanismo de transferencia de calor que por movimiento de masa o circulación dentro de una sustancia, y esto puede llegar a ser natural, producida por diferentes densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, como por ejemplo el aire de un ventilador o el agua de una bomba. ¿Qué es la radiación térmica? Es energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas y son transportadas por ondas electromagnéticas. Hablando más a detalle sobre la convección, como se había mencionado anteriormente, esta se divide en dos: natural y forzada, y en esta ocasión nos enfocaremos a hablar sobre la convección natural. Bueno, este es un mecanismo o tipo de transporte de calor que el movimiento del fluido no es generado por cualquier fuente externa, pero solo por diferencia de densidades en el fluido ocurriendo debido a sus gradientes de temperatura. La densidad de un fluido disminuye con el incremento de la temperatura. Gracias a la variación de la densidad de un fluido a una temperatura y presión constante, nos da la propiedad que proporciona esta información, y es el coeficiente de expansión volumétrica. Si asumimos que el fluido se comporta como gas ideal, la ecuación es de la siguiente manera, como se muestra en pantalla. De acuerdo con ecuaciones diferenciales previamente realizadas, resulta el número dimensional que representan los efectos de la convección natural, y se llama el número de Grashof, como se muestra en pantalla, en donde G es la aceleración gravitacional, beta es el coeficiente de expansión volumétrica, Ts es la temperatura de superficie, Lc la longitud característica de la configuración geométrica, y V, que es la viscosidad cinemática del fluido. Ahora hablaremos sobre la convección natural sobre superficies. Bueno, estas dependen de la configuración geométrica y así como de su orientación. También depende de la variación de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termofísicas del fluido que interviene. Las correlaciones empíricas sencillas para el número promedio de Nusselt en la convección natural son de la siguiente forma, como se muestra en pantalla, o también basándonos en la tabla 9.1 del Zencke, en donde existe un número adimensional llamado Rayleigh, es el producto del número de Grashof y el de Prandtl, como se muestra en pantalla. Para el tema de convección natural, tenemos el siguiente problema que habla sobre la pérdida de calor en tubos de agua caliente.
Una sección de 6 metros de largo de un tubo horizontal de agua caliente de 8 centímetros de diámetro pasa a través de un cuarto grande cuya temperatura es de 20 grados centígrados. Si la temperatura de la superficie exterior del tubo es de 70 grados centígrados, determina la razón de la pérdida de calor en el tubo por convección natural. Solución. Como nos menciona el problema, hay un tubo que transporta agua caliente horizontalmente a través de un cuarto grande, en el cual nos piden calcular la razón de pérdida de calor que hay en el tubo por convección natural. Para comenzar con el análisis de esta solución, se deben de tomar tres consideraciones. La primera, existen condiciones estacionarias de operación. La segunda, el aire es un gas ideal. Y la tercera, la presión atmosférica local es de 1 atmósfera. Como primer paso, las propiedades del aire se leen a la temperatura de película, es decir, calcular el promedio de las temperaturas que nos da el problema. Al sustituir estas temperaturas en la ecuación, obtenemos un valor de 45 grados, la cual tomaremos esta temperatura para leer las propiedades en la tabla 15, donde buscaremos la conductividad térmica, viscosidad cinemática y el número de Prandtl que más adelante ocuparemos. Como segundo paso, calculamos el coeficiente de expansión volumétrica a partir de la temperatura promedio. Sustituyendo en la ecuación tenemos que el coeficiente de expansión volumétrica es de 1 sobre 318.15 Kelvin. Y como tercer paso, se calcula el número de Rayleigh con la siguiente ecuación. Para el cálculo de Rayleigh, en la tabla 9.1 del CENGEL, donde nos muestran las correlaciones empíricas del número promedio de Nusselt para la convección natural sobre superficies, tenemos que para una configuración cilíndrica horizontal, la longitud característica es igual al diámetro del cilindro. Es decir, en la ecuación anterior, debemos de sustituir la longitud característica por el diámetro del cilindro. Una vez hecho esto, sustituimos los valores en la ecuación y obtenemos un Rayleigh de 1.866.377.52, el cual entra en nuestro intervalo que está en la tabla 9.1, que dice que la configuración geométrica para un cilindro horizontal en el intervalo de Rayleigh permitido es igual o menor a 10 a la 12. Como nuestro número de Rayleigh obtenido sí entra en ese intervalo, por lo tanto podemos calcular el número de Nusselt con la ecuación 925 que se muestra en la tabla 9.1. Una vez hecho esto, sustituimos los valores y nos da un Nusselt de 17.3916. Una vez calculado el número de Nusselt, procedemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección a partir de la siguiente ecuación. De esa misma ecuación despejamos el coeficiente de transferencia, sustituimos valores y nos da un resultado de 5.8674 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Enseguida calculamos el área superficial del tubo, que es pi por diámetro por longitud. Sustituyendo los valores nos da un resultado de 1.5079 metros cuadrados. Y finalmente, con la ley de enfriamiento de Newton, calculamos la pérdida de calor que hay en el tubo por convección natural con la siguiente ecuación, que es igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial por el diferencial de temperaturas. Sustituimos los valores y nos da un resultado de 442.37 watts. Hola, Hola, espero que les esté gustando el video. Hasta ahora ya vimos
el mecanismo de transferencia de calor a través de la convección. Ahora toca hablar un poco sobre el tercer mecanismo de transferencia de calor, que es la radiación. Empezamos con una pequeña introducción acerca del tema. Y lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la radiación? En la imagen de la derecha se puede apreciar los tres mecanismos de transferencia, como lo son la convección, la conducción y la radiación. Pero, ¿la radiación qué es? Pues bien, se refiere a la transmisión de calor a través del espacio vacío mediante ondas electromagnéticas. Y a diferencia de la conducción y la convección, que estos requieren un medio material para transportar el calor, la radiación puede viajar a través del espacio. Los cuerpos negros emiten y absorben radiación de manera característica, y las leyes de la radiación son utilizadas para describir y analizar este proceso de transferencia de calor. Bien, ya mencionamos el concepto de cuerpo negro, pero pues, ¿qué es? Bien, este es un objeto que es un perfecto emisor y absorbedor de radiación térmica. Es decir, un cuerpo negro absorbe toda la radiación que le llega independientemente de la longitud de onda o la dirección de procedencia. Este también emite radiación de manera característica, siguiendo la ley de Planck de la radiación, que es un tema que abarcaremos en otro video. En resumen, un cuerpo negro es un objeto que tiene la propiedad de emitir y absorber radiación térmica de manera completa, y este se utiliza como referencia para describir el comportamiento de los cuerpos reales. También es importante conocer el concepto de factor de visión, que más adelante se abordará en un ejercicio. Entonces tenemos que el factor de visión son efectos de la orientación en la transferencia de calor por radiación entre dos superficies. Este es independiente de las superficies y a la temperatura. Por ejemplo, el factor de visión de F1 a 2 representa la fracción de radiación que sale de la superficie 1 y que causa el efecto sobre la superficie 2, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Ok, entonces, para entender un poco más el tema, realizaremos un ejercicio de radiación, que en particular es un ejercicio de intercambio de radiación térmica en un medio no participante. Este ejercicio es extraído del libro Behan y es el problema 10.16. Pues bien, para desarrollar este problema seguiremos una serie de pasos que primero que nada se realiza el planteamiento del problema, también la definición de las ecuaciones a resolver, el cálculo de los factores de forma y de visión en el recinto donde se estudiará la radiación. Y por último, el análisis de los resultados. Pues bien, el problema que se nos plantea es el siguiente. Nos habla de que disponemos de un horno de forma esférica. En el interior tenemos una plataforma donde se va a asar una hamburguesa por radiación. Y en la parte inferior de la hamburguesa tenemos también una superficie plana donde se va a colocar el carbón. Pues el carbón cumplirá la función de emitir radiación hacia el interior del horno. Nos dicen que todas las superficies del horno son superficies negras, se consideran superficies negras. Entonces esto significa que la energía radiante solo va a depender de su temperatura y no se van a producir reflexiones en ella. Y por último, lo que se nos pregunta es calcular el flujo de calor total intercambiado para radiación por la cara inferior y por la cara superior. Estos de la hamburguesa. Y pues compararlos. Empezamos con la solución del problema, en el cual tenemos primeramente el diagrama del problema, como se había mencionado. Tenemos aquí, si se quiere apreciar un poco más de manera gráfica, pues tenemos una imagen en la derecha
que imagínate un domingo por la tarde en el patio de tu casa cocinando unas ricas hamburguesas. Entonces tenemos un diagrama del problema en el cual nos menciona algo muy importante, la consideración de que todas las superficies son cuerpos negros. Esto se debe de considerar para la realización de este problema. También tenemos 1, 2, 3, 4 superficies. También contamos con elementos de sustentación y gas son transparentes a la radiación. Entonces, como tal, tenemos nuestro diagrama. Nuestra hamburguesa tiene de diámetro de 2 a 3, 1 metro. También tenemos que la superficie 1 es el carbón, la parte inferior de nuestra parrilla. En la superficie número 2 tenemos la parte inferior de la parrilla. En la parte número 3 es la parte superior de la parrilla y la base de la hamburguesa. Y por último, todo lo que rodea es nuestra superficie número 4. Entonces aquí tenemos las dimensiones que también son bastante importantes para encontrar los factores de visión que posteriormente se llevarán a cabo. Ok, aquí de manera más resumida todo lo que hemos visto son los datos del problema y un poco más organizada. Rápidamente, el diámetro de la superficie expuesta de carbón es de 0.2 metros. La temperatura del carbón es de 1073 Kelvin. El diámetro interior de la carcasa de la barbacoa es de 0.6 metros. La temperatura de la superficie interior de la carcasa es de 423 Kelvin. La temperatura de la hamburguesa es tanto la 2 y la 3, 298 Kelvin. El diámetro de la hamburguesa es de 0.1 metro. Y la distancia sobre la parrilla y la base del carbón es de 0.15 metros o 15 centímetros. Bueno, ahora sí, ya comenzando a lo importante, tenemos un balance de energía en el que pues a la izquierda se pueden ver nuestros datos para recordarlos. Bueno, recordando lo que nos pedía el problema, es el K2 y el K3. Entonces para eso pues tenemos nuestro balance de energía. También podemos ver que se pueden eliminar algunos valores, como lo es F de 2 a 2, F de 2 a 3. ¿Esto por qué? Porque como estamos hablando del mismo objeto, pues esto significa que tendrá valor de 0. Por lo tanto, se elimina. Y para calcular nuestra K2, nuestro Q2 es lo que se representa de manera verde, el Q2 y el Q3, que bueno, ahora como se puede observar necesitamos las áreas, el factor de visión y la radiosidad. Entonces primeramente calculamos las áreas, que como ya sabemos, estamos hablando de esferas. Pues bueno, en este caso es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces aquí tenemos el área 1 y el área 2, que el área 2 va a ser igual al área 3 porque estamos hablando del mismo objeto. Entonces, la siguiente imagen se extrajo de la página 335 del capítulo 13 del libro Cengel de transferencia de calor y masa en la cuarta edición. Esta nos habla de cuando tenemos discos paralelos coaxiales. Entonces nos presenta dos ecuaciones. La que está en color azul se utiliza cuando tenemos diámetros distintos y la que está en color rojo se utiliza cuando tenemos diámetros iguales. En este caso tenemos diámetros distintos, por lo tanto utilizaremos la ecuación que está marcada en color azul. Entonces, calculando los factores de fricción, tenemos que para el factor de 2 a 1 tenemos discos paralelos coaxiales, el cual, como se podía apreciar en esta imagen que se extrajo del libro del Cengel, tenemos que RJ es igual a R minúscula
entre L. Entonces, sustituyendo los datos, nos da que RJ es igual a 0.333 y RI es igual a 0.666. Esto a su vez nos da el valor de S, que es de 3.5050. Ahora con estos valores sustituimos en la ecuación anteriormente marcada, que al final sustituyendo nos da de 0.07284. Para los factores de fricción también se puede realizar utilizando la gráfica que está a la derecha, que estos también se extrajo del libro de Cengel. ¿Y cómo se puede utilizar? Pues aquí nos marca que trazando líneas de R2 entre L y L entre R1, estas con ayuda de una regla encontramos el valor de F de 1 a 2, y pues de esta manera también es una opción de la que se puede realizar los factores de fricción, pero no es tan precisa como lo es el método analítico. Entonces, ya que tenemos F de 1 a 2, también conocemos la ley de la reciprocidad, la cual se puede apreciar en la parte de abajo, en donde se sustituyen los datos y tenemos que F de 2 a 1 es igual a 0.2913. Entonces ahora, para conocer F2 a 4, tenemos que hacer unas sustituciones y notar que F de 2 a 2 se elimina porque estamos hablando del mismo objeto, al igual que de 2 a 3. Entonces tenemos que 1 menos 0.29 es igual a 0.70, que ese es el factor de 2 a 4. Por último, conocemos el factor de F de 3 a 4, que es igual a 1, por simplemente sustituir. Ahora, para el cálculo de las radiosidades, primero debemos de tener en cuenta que la constante de Stefan-Boltzmann es igual a 5.67 por 10 a la menos 8. Entonces, para cuerpos negros, como les había mencionado al principio, que es bastante importante conocer esto, pues tenemos la ecuación que es necesariamente solamente para cuerpos negros. Entonces sustituimos la constante de Stefan y por su respectiva temperatura de cada uno, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces tenemos el cálculo de las radiosidades. Ya por último, lo que nos pedía el ejercicio era conocer el calor de 2 y el calor a 3. Entonces, simplemente el balance que habíamos hecho al principio lo marcamos nuevamente, sustituimos los datos que fuimos conociendo a través del ejercicio y nos da que el calor 2 es igual a menos 23.7939 watts y el calor número 3 es igual a menos 10.7453 watts. Una pequeña conclusión acerca del tema y del ejercicio es que primeramente los valores se expresan en negativo porque son energía que está siendo recibida. También podemos concluir que la radiación recibida por la parte inferior de la hamburguesa es mayor que la radiación recibida desde la parte superior. Y pues en resumen, se planteó el problema, se definieron las ecuaciones de balance de energía a resolver que corresponden al balance de energía radiante en la superficie inferior y superior de la hamburguesa. Y para la resolución de las ecuaciones de balance se calcularon los factores de visión y las radiosidades. Y pues la bibliografía que se empleó para este ejercicio y para la teoría es el libro de transferencia de calor de Behan y el libro de transferencia de calor y masa de Cengel en la 6ª edición. Y pues eso sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.